Yo sabía que vendrías, gracias. Por nada, Lucía Durán. Es un placer para mí poder ayudarte. Al juez Ramírez aquí presente se le asignó tu caso. Mañana con calma te tomarán la declaración a ti y al comandante Ponce, que está en una comisión muy complicada. Oigan, entonces ya me puedo ir. Sí, en un principio sí, pero con la condición de que te tomes un café conmigo. ¡No estás sangrando! ¡No estás sangrando! A ver, Daniel, mi amor, contéstame. ¡No estás sangrando! ¡Venga, Daniel, venga! ¡Daniel, contéstame! ¡Daniel! ¿Estás bien? ¡Ayúdame, que no va a levantarlo! ¡Daniel! ¡Ay! ¡Daniel! ¡Ay! ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien, ¿qué pasó? Un francotirador. Esa bala llevaba tu nombre, Daniel. Te estaban esperando de allá arriba. ¿Dónde está? No, espérate. ¿Dónde está? No, Daniel. ¿A dónde vas? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Rodríguez ya lo está persiguiendo! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Alto! ¡Abajo, abajo! ¡Alto! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Bájate! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Detente! ¡Párate! ¡Párate! Así que conociste al comandante Ponce. Sí, en circunstancias un poco complicadas, pero me ayudó muchísimo con la niña. ¿Sabe? Él forzó la puerta del departamento de la tal Nuria y pudimos rescatar a Roxanita. ¿Qué te pareció? ¿Quién, el comandante? Sí. No sé. No sé, es un hombre con muchas facetas, muy cambiantes, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Usted lo conoce? ¿Es su amigo? Más o menos. Sí, podría decir que es un gran amigo, entre otras cosas. Es un buen tipo, es un gran tipo y me alegro mucho que te haya ayudado. Pero cuéntame de ti. ¿Quién es esa niña y de dónde viene tu deseo por adoptarla? Uy, es una larga historia. Su mamá fue mi única amiga durante un tiempo muy duro de mi vida. Un tiempo que pasé en Texas. Ella se murió, pero me pidió que me hiciera cargo de su hija. Así que viviste en Texas. Si a eso se le puede llamar vivir. Sí. Sí, estuve allá 11 años de mi vida, en una cárcel. ¿Perdón? Sí, escuchó muy bien, no se haga. Dije cárcel. Soy una expresidiaria. Está coqueteando con una expresidiaria, diputado. Usted sabe que no le conviene. Mataste a González y a Cementerio. Sí. Tu turno, comandante.
próxima no te me escapas. ¡Muévanse, que no escape! León, pide una ambulancia para el jefe. No solamente yo decido si me convienes o no, Lucía. Y por favor, sígueme contando tu historia. ¿Cómo está esto que te acusaron de tráfico de drogas? Es que no hice nada. Sí me acusaron, pero yo no hice nada. ¿Puede creerme o no? Nunca he consumido ni he traficado con drogas. Pero mis antecedentes dicen que sí. Y eso es lo que me ha costado muy caro. Pues ya que estamos en la hora de la confesión, también tengo algo que confesarte. ¿Es casado? ¿Cómo lo supiste? Pues es lógico. Difícilmente un hombre exitoso y bien parecido como usted permanecería soltero. Es una razón más para que usted se aleje de mí y se ocupe de su esposa y de su familia. Hace mucho tiempo que Débora y yo dejamos de sentir algo el uno por el otro. Estamos por iniciar el proceso de divorcio y ya no hay marcha atrás. Y te estoy siendo completamente honesto. Pues le agradezco su honestidad. Pero es una aclaración innecesaria porque usted y yo no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? ¿Hay algún otro hombre en tu vida? Están pasando cosas y no entiendo por qué. ¿Por qué me hace sentir así? ¿Así como? Así. No se trata de eso. Sí, se trata justamente de eso. Y tienes razón, si te interesa otro hombre, yo no tengo lugar en tu vida, así que me encantaría saber. ¿Hay alguien más? Sí, tiene razón. Sí, hay alguien más. Aunque no sea posible nada con él ni con usted. Porque yo, sépalo bien, yo no soy un buen partido ni para usted ni para nadie. ¡Qué bonitas flores! Luce muy bonita la capilla. ¿De dónde sacaste tantos ramos, Milagros? ¿No las reconoces? Qué mala memoria tienes, Amparo. Estas son las flores que le regaló el diputado Mondragón a tu protegida. La muy desagradecida las iba a botar, pero yo lo evité y las puse aquí. Se me había olvidado ese detalle. Ay, acabo de cometer un grave error, Milagros, un terrible error. Te lo dije que Lucía Durán era una casquivana. Ya deja de hablar mal de ella, no es eso. Acabo de mandar a otro sopilote a cuidar la misma carnicería. ¿Pero qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? ¿Sopilote? ¿Cuál carnicería? ¡Amparo! No sabe la angustia que pasé tras las rejas. Es que es como una maldición, porque por una cosa o por la otra siempre termino tras las rejas. Pues lo bueno es que esta vez fue por poco tiempo. Sí, pero gracias a usted, diputado. Lucía, ¿no crees que ya es hora de que nos tuteemos? Deja de decirme diputado, por favor. Me llamo César. Además, esta no es la última vez que nos vamos a ver. Todavía tengo que presentarte a un buen abogado para que te ayude con los trámites de adopción de la niña. ¿Cómo me dijiste que se llama? Roxanita. Mi niña se llama Roxana. ¿Pero en serio me va a ayudar? Bueno, ¿me vas a ayudar? Por supuesto. Y más sabiendo lo importante que es esa niña para ti. Lucía, no te preocupes, lo vamos a lograr. Porque todo lo tuyo me interesa y mucho. César. Sí, yo sé que me acabas de rechazar, pero yo soy muy terco. Te lo acabo de decir. Sabes, perdí 2 veces antes de que me eligieran diputado, pero al final lo logré. Y contigo pienso aplicar la misma táctica que con mis votantes. Voy a andar muy cerca de ti por si te falla el otro candidato. Nos vemos, Lucía. ¿Cómo es posible que no haya nadie para suplir a Ofelia, hombre? ¿Pero qué le puedo decir, doctor? A ver, Lucha, ¿tú estás ocupada en este momento? ¿Me ¿No? puedes ayudar? Claro, doctor. Ok, no tengo asistente y necesito quien me apoye en el quirófano. ¿Vamos? Por supuesto, doctor. Dígame lo que usted ordene. Claro que Mira, sí. vas a ser mi asistente número 1. Tras una impresionante persecución por parte del comandante Daniel Ponce y su equipo, el presunto asesino del ex jefe de la Agencia de Investigación Antidrogas y de su familia sigue fugitivo. Seguiremos informando de la investigación a través de este caso. Muy bien, muy bien. Por lo que parece, todavía no nos descubren. Sí, dime. ¿Qué pues, Faraón? Supongo que ya te enteraste. Acabo de ver las noticias justo ahora.
Tengo entendido que el jefe de la agencia era tu contacto, ¿no? Pues lo era, pero como habrás visto ya no lo va a hacer más. De cualquier manera no le que era un inútil y ya lo habían descubierto. Además nos la jugó bien chueco en el asunto del almacén, ¿te acuerdas? Y ya sabes, conmigo o estás o te mueres. Por favor, diablo, tienes que dejar de hacer cosas tan escandalosas. Hay que sacar de en medio al tipo este que eliminó a los Dorantes. Al que hay que sacar de en medio es el imbécil ese Daniel Ponce. Ese desgraciado tiene más vidas que un gato y no nos está dejando trabajar. Así que escúchame bien, Radamés. Quiero que hoy mismo infiltres a otra persona del departamento de policía. Quiero conocer todos los puntos débiles de Daniel Ponce. ¿Está claro? Tómese 4 y un Necesito jalón. ver los reportes de la peinada de Tepito. Y por favor, manden una comisión a Iztapalapa y otra a Catepec. Convoca a todo el equipo. Necesito informarles de la situación. Ok. Localiza a Millán. Necesito que revise la computadora del jefe antes de que se la lleven. Ahora mismo. ¿Dónde está lo que te pedí, Rodríguez? Lo tengo hace ¿Dónde está lo que te pedí? Lo tengo hace 3 horas. ¿Y dónde está? Vamos, pónganse a trabajar, por favor. Señor secretario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me imagino que está enterado de los acontecimientos. Sí, así es, comandante Ponce. Las cosas salieron muy mal para Dorantes y su familia. Pero tenemos que agradecer su eficacia. En la Secretaría de Gobernación y en la de Seguridad Pública Federal hay un verdadero revuelo. Pero finalmente se destapó la cloaca. Hemos decidido nombrarlo jefe de esta agencia de manera interina. Hasta en tanto sale su nombramiento ya permanente y oficial. Así que vine personalmente a felicitarlo. Yes, Lucía Durán. Ya la encontraron, amor. Ahorita me pasan los datos. Inmate Lucia Duran was released 3 weeks ago. Are you sure? Thank you very much. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Tu hermana salió de la cárcel hace 3 semanas. Está libre, Abel. Repite lo que dijiste, Adriana. ¿Qué es lo que saben de Lucía? Mamá. Ay, mamá, qué alegría verte, qué feliz me hace que estés aquí. Hazme el favor de soltarme, Lucía. No me toques. Hay un amor que me aguarda y en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser. Miserables los que sufren, pero los que hieren más. Los miserables sin suerte de saber lo que es amar. Estoy resuelta a recuperar mi vida. Mi voluntad no está vencida. Sé que hay algo más allá. Lograré abrir los caminos que cerraron las mentiras, la maldad y la injusticia. Aún existe luz de amor en mi mirada. Y hay un ángel que me cuida